Pido ayuda económica y agradezco a los que lo hacen, aunque sea con poquito. Invito a jovencitos y muchachas de 12 a 17 años a que se consagren a Dios. Buena familia, buena cabeza, buena salud, buena índole, pero sobre todo buena intención. Comuníquense con nosotros para ingresar a nuestras congregaciones aprobadas por la Iglesia. Hoy con mucha tristeza les voy a hablar de dos puntos. Uno, el desastre de los terremotos dobles en Venezuela. No se sabe todavía el número de muertos y los cálculos de ese tipo de terremotos son estratosféricos. Se habló primero de 32 muertos identificados y de muchos perdidos, número indeterminado. Pero las proyecciones en áreas pobladas, en esas poblaciones que están en la falla terrible entre una masa de América del Sur y la otra masa de América Central, nos hablan de 100,000 muertos que pudiera llegar allí. Vamos a pedir por esa pobre nación de Venezuela. La dictadura, pues ya parece que desapareció. Pero el segundo punto que les quiero hablar, triste, es que precisamente el día de San Juan Bautista, durante las celebraciones, entre comillas, religiosas, dentro de las iglesias católicas, eso está en video, se ve perfectamente, dentro de lo que es el edificio sagrado, consagrado a nuestro Señor Jesucristo, se llevaban a cabo las ceremonias terribles, paganas, de la santería. La santería es una simbiosis, un sincretismo, o sea, una revoltura, una mezcla de religiones paganas de África Occidental, especialmente de Nigeria. Yo tuve muchos compañeros de Nigeria, de las diferentes tribus y lenguas, los Igbos, sobre todo los Yoruba. Es una lengua, es una raza, son tribus fuertísimas. Y tristemente los judíos disfrazados de cristianos, portugueses, de acuerdo con los musulmanes, se dedicaron a los esclavos, a la trata de esclavos que traían de las costas de África, especialmente de Nigeria, y los llevaban un tiempo a Brasil. Portugueses no es lo mismo que castellanos, hay mucha diferencia. Y en las costas orientales de América del Sur, en el Caribe, en Cuba. Y se formó pues con la religión pagana de África y el cristianismo católico una terrible simbiosis, repito, mezcla, revoltura, que se llama la santería. Y les da por aplicarle
nombre de santos cristianos a los dioses paganos, infernales de África. Y el principal de esos dioses, acá se le dice Shango. Habrán visto aquí en Tijuana las veladoras que venden con la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón, pero salían algunas veladoras extrañas con el nombre de Chango y de otras figuras. Esa es la santería. Y pues por muchos años se conservó como escondida entre los brujos, hechiceros, entre los curanderos. Pero la tristeza que me llega a mí, a otros, ¿qué les importa? A mí como pastor de la iglesia es que ahora esos cultos paganos, infernales, están dentro de los edificios de la Iglesia Católica. Por culpa de ese falso ecumenismo, diríamos, y el fenómeno que quieren meter dentro de la Iglesia de la inculturación, meter las culturas del pueblo a la liturgia católica. Tenemos ejemplos, la misa del Congo, las misas indígenas aquí en México mismo, medio aprobadas por la Iglesia Católica, por la jerarquía, pero que si ustedes ponen atención, se ve el culto infernal de esas divinidades paganas ya metido, repito, en los edificios de la iglesia, en las fiestas de la iglesia. Si se meten a ver la santería, por ejemplo, en Wikipedia, en cualquier enciclopedia, van a ver que para Chango se usa el color rojo, entre otros colores, hay una revoltura. Y yo veía ayer cuando se estaban derrumbando las iglesias también, en Venezuela. Todo mundo bailando al son de los tambores dentro y fuera de la iglesia. Todo mundo vestido de color rojo, ahí en la costa de Venezuela. Esto me da mucha tristeza. Por un lado, un pensamiento bíblico, Ya les digo, estoy yo terminando el libro de Isaías, comentado por Santo Tomás de Aquino, en hebreo, en latín, en griego, en siriaco caldeo y en arameo rabínico, en los targumes. Clarísimamente, los castigos de Dios son provocados por el ser humano, el hombre que abandona al verdadero Dios y se va con los falsos dioses. La santería, mis queridos hermanos, obispos de Venezuela, que tuve el gusto de conocer en varias reuniones cuando iba yo a traducirles, y nos platicaban. Me tocó una vez comer con los obispos, eran como 10 obispos de Venezuela, y hablaban de la miseria, del hambre que estaba pasando el pueblo venezolano bajo la tiranía. Y en ese momento me dieron mi dinero que me daban por traducir.
y a un obispo jovencito me le acerqué, medio tímido, le dije, padre, señor obispo, ¿podría usted aceptar una limosna para decir misas? Yo tenía muchas misas que celebrar y pues se las di yo a $5 cada misa y fueron pues para mí en ese entonces pues muchas misas, para mí bastante dinero. Me decían los obispos que aún ellos lo que comían era arroz y plátanos y que el pueblo ni siquiera para eso alcanzaba, que se morían de hambre las gentes. Pero ahora me dirijo a esos mismos obispos, a los sacerdotes de Venezuela. ¿Cómo es posible que admitan esos cultos paganos dentro de los edificios de la iglesia? Eso no es el verdadero ecumenismo. Eso no es la inculturación. Los ejemplos nos los dieron los misioneros españoles en toda Hispanoamérica. Destruyeron los ídolos, acabaron con el paganismo. Ustedes hagan lo mismo. Y a todos los pastores de la iglesia, yo como sacerdote viejo, que crecí, perdonen la osadía, en medio de la persecución religiosa de México, que continúa. Óiganme, no se vayan por ese camino falso de la llamada inculturación, que es introducir el paganismo dentro de la Iglesia Católica. No se vayan por el falso ecumenismo de meter otras religiones falsas y mezclarlas, revolverlas con la doctrina verdadera, con la doctrina sana, con la doctrina católica. Pidamos por Venezuela, hagamos lo que podamos por ayudarlos, que decimos en México, salieron de Guatemala y cayeron en Guatepeor. Se quitaron la tiranía, pero no supieron entender que era obra de Dios esa liberación. Y en vez de darle gracias al verdadero Dios, se sumergen en el paganismo, adorando otros dioses. Chango no es Dios, es un Dios falso, con toda esa constelación de falsos dioses de la santería. Y ahí los obispos y los sacerdotes le van a dar cuenta a Dios que se dejaron llevar por esa corriente herética que está dentro de la Iglesia Católica, donde la tradición se prohíbe, se castiga con una severidad exagerada, increíble, contra la misa tradicional, contra los grupos tradicionales como el nuestro, y se abre toda la iglesia al paganismo, a la herejía, a la doctrina falsa. Dios va a pedir cuenta de todo esto. Y pues con tristeza lo digo, un predicador, me parece protestante,
es el único que se atrevió a decir lo que estoy diciendo. Es un castigo de Dios. Y vuelvo a repetir, la doctrina católica, los terremotos, las inundaciones, los desastres naturales, Dios no los tolera, Dios no los permite, Dios los manda. Él es el creador de todos los elementos y los manda para nuestro mayor bien, para que nos arrepintamos, nos corrijamos. Así nos lo enseña la Sagrada Escritura y los santos. Estos son castigos de Dios para que dejemos el pecado y regresemos a Él. Yo sé que esto que estoy diciendo me va a traer más persecuciones todavía. Venga lo que venga, la verdad es la verdad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobis.